Dejusticia.net, tu academia de oposiciones de justicia online, patrocina este vídeo. Dejusticia.net. Muy buenas y bienvenidos a la parte 39 de mi curso online sobre la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa. En el vídeo de hoy vamos a comenzar a analizar el título sexto de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa. Título sexto que es además el último título de esta norma y se denomina Disposiciones comunes a los títulos cuarto y quinto. ¿Cómo vamos a estudiar este título sexto? Pues este título sexto se compone de 4 capítulos diferentes. En el vídeo de hoy vamos a analizar los 2 primeros capítulos, el capítulo primero denominado plazos y el capítulo segundo que trata de las medidas cautelares, y la semana que viene ya terminaremos con todas las explicaciones de esta Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, analizando los otros 2 capítulos que nos quedarían de este título sexto. Por lo tanto, en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es ver desde el artículo 128 hasta el artículo 136, ambos incluidos. Así que, sin más preámbulos, vamos con ello. Título sexto, disposiciones comunes a los títulos cuarto y quinto. Capítulo primero, plazos. Habré sido muy pesado a lo largo de todos los cursos que he realizado diciendo la importancia que tienen los plazos. ¿Vale? Los plazos, el hecho de cumplir con los plazos es importantísimo dentro del orden jurisdiccional contencioso administrativo, pero también dentro del orden civil, penal, social o incluso dentro del orden administrativo como tal. ¿Vale? Ya lo vimos en la Ley 39 de 2015. Es importantísimo cumplir con los plazos porque el hecho de no hacerlo puede tener consecuencias devastadoras. Y es lo que vamos a ver aquí en este artículo 128 del capítulo primero del título sexto. ¿Qué pasa si no se cumplen con los plazos? ¿O los plazos se pueden saltar a la torera? Vamos a verlo. Artículo 128. Los plazos son improrrogables. Y una vez transcurridos, el letrado de la Administración de Justicia correspondiente tendrá por caducado el derecho y por perdido el trámite que hubiera dejado de utilizarse. Fijaros bien. Si se ha pasado el plazo, se va a entender que se ha caducado el derecho que teníamos nosotros de poder interponer, por ejemplo, algo, y por perdido el trámite que hubiera dejado de utilizarse. Esa es la regla general, pero hay una pequeña excepción que vemos a continuación. No obstante, se admitirá el escrito que proceda y producirá sus efectos legales si se presentare dentro del día en que se notifique la resolución. Todo ello salvo que cuando se trate de plazos para preparar o interponer recursos. Es decir, siempre y cuando no estemos en un plazo para preparar o interponer recursos, se va a admitir el escrito que nosotros presentemos si lo hacemos dentro del día en que se notifica la resolución por la cual se ha caducado el derecho que teníamos de poder hacerlo. Esto también lo vimos en la Ley 39 de 2015, así que no me voy a explayar mucho más. Pero que sepáis que está esa pequeña excepción dentro del artículo 128.1. ¿Bien? ¿Se entiende? Genial, pues ahora vamos a ver qué pasa con el mes de agosto. El mes de agosto, por regla general, es inhábil dentro del orden jurisdiccional contencioso administrativo, salvo también alguna excepción. Lo vemos. Durante el mes de agosto no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo ni ningún otro plazo de los previstos en esta ley. Esa es la regla general, salvo para el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales en el que el mes de agosto tendrá carácter de hábil. ¿Vale? Es decir, si por ejemplo a nosotros nos notifican en julio, o nos notifican una resolución administrativa en julio y tenemos 2 meses para interponer un recurso contencioso administrativo, pues que sepáis que el mes de agosto no se cuenta. ¿Vale? Todo ello salvo que estemos dentro del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales, en los que el mes de agosto sí se cuenta, sí que se considera hábil. ¿Vale? Y además, en casos de urgencia, o cuando las circunstancias del caso lo hagan necesario, las partes también podrán solicitar al órgano jurisdiccional que habilite los días inhábiles en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales o en el incidente de suspensión o de adopción de otras medidas cautelares, y entonces en ese caso el juez o tribunal oirá a las demás partes y resolverá por auto en el plazo de 3 días, acordando en todo caso la habilitación cuando su denegación pudiera causar perjuicios irreversibles.
Es decir, que aunque haya ciertos días que se consideren inhábiles, se podrían habilitar siempre y cuando sean casos de urgencia o las circunstancias del caso lo hagan necesario y se cumplan el resto de condiciones del artículo 128.3. Genial, pues entendido esto, hemos terminado con el capítulo primero de este título sexto, hemos terminado de ver lo más importante acerca de los plazos y ahora vamos a pasar con el capítulo segundo denominado medidas cautelares. Muy interesante y lo vamos a ver con algún ejemplo para que se entienda mejor. Artículo 129. Los interesados podrán solicitar en cualquier estado del proceso la adopción de cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia. Es decir, como regla general, los interesados podremos solicitar cualquier medida cautelar para asegurar la efectividad de la sentencia y lo podremos hacer en cualquier estado del proceso. No tiene por qué ser con la demanda ni en algún escrito posterior, no. Puede ser en cualquier estado del proceso. Esa es la regla general y la excepción la vemos ahora en el artículo 129.2. Si se impugnare una disposición general y se solicitare la suspensión de la vigencia de los preceptos impugnados, es decir, por ejemplo, nosotros estamos diciendo, oye, esta orden municipal la queremos impugnar y además queremos que se suspenda mientras se está tramitando este procedimiento, ¿vale? Para que se deje de aplicar hasta que esté en la sentencia. Pues en esos casos, la petición de la medida cautelar deberá efectuarse en el escrito de interposición o en el de la demanda. ¿Vale? No se puede hacer en cualquier estado del proceso, como veíamos en 129.1, sino que se tendrá que hacer en el escrito de interposición del recurso contencioso administrativo o en el escrito de demanda. ¿Vale? Genial. Artículo 130. Previa valoración circunstanciada de todos los interesados en conflicto, la medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso. ¿Vale? Es decir, ¿cuándo se va a aprobar la medida cautelar que nosotros estemos solicitando? Pues se va a aprobar si el hecho de que se ejecute el acto o la aplicación de la disposición puede hacer que nuestro recurso, la finalidad de nuestro recurso pierda toda su importancia. Pues, por ejemplo, ¿cuándo podría llevarse a cabo? Pues si estamos solicitando la anulación de una resolución administrativa por la cual nos obligan a demoler un edificio, ¿vale? Pues, ¿qué pasa? Nosotros vamos a solicitar también la suspensión de esa ejecución. ¿Por qué? Porque si demuelen el edificio, si lo derriban, ya el objeto del recurso pierde, porque ya no vamos a tener ese edificio. ¿Vale? Pues en esos casos se tendría que valorar y acordar la medida cautelar de suspender la ejecución. ¿Se entiende? Genial. Pero además nos dice el artículo 130.2 que la medida cautelar podrá denegarse cuando de esta pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero que el juez o tribunal ponderará en forma circunstanciada. ¿Vale? Muy bien, en ese caso del derribo lo veíamos muy claro, pero ¿cuál sería un ejemplo para el artículo 130.2? Pues, por ejemplo, que la administración quiere cerrar nuestro negocio de alimentación porque considera que hay algún producto que puede ser dañino para la salud pública. Vale, pues en ese caso, por mucho que pidamos que no se ejecute y que no nos cierren hasta que haya sentencia, esa medida cautelar, si se considera que puede existir ese perjuicio para la salud pública, que puede seguirse una perturbación grave de los intereses generales o de tercero, pues el juez lo va a considerar y nos va a denegar la medida cautelar solicitada. ¿Se entiende? Genial, pues seguimos con el artículo 131, el incidente cautelar, es decir, todo esto de la medida cautelar que estamos solicitando, este procedimiento de medida cautelar, se va a sustanciar en pieza separada. Es decir, esto se va a llevar a cabo por un procedimiento paralelo al principal, en el cual se va a ver todo de forma mucho más breve para que no se condicione y para que el resto del procedimiento siga sus cauces legales oportunos. ¿Vale? En pieza separada. Con audiencia de la parte contraria, que ordenará el letrado de la Administración de Justicia por plazo que no excederá de 10 días y será resuelto por auto dentro de los 5 días siguientes. Plazos importantes. Si la Administración demandada no hubiera aún comparecido, la audiencia se entenderá con el órgano autor de la actividad impugnada. Es decir, si la Administración todavía no ha comparecido
porque sigue en plazo, por ejemplo, y no lo ha hecho aún, pues la audiencia esta se va a entender con el órgano que ha dictado la resolución que estamos impugnando. ¿Vale? Genial, artículo 131 sin misterio. Pasamos al 132. Las medidas cautelares estarán en vigor hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al procedimiento en el que se hayan acordado o hasta que éste finalice por cualquiera de las causas previstas en esta ley. ¿Vale? Es decir, como regla general, ¿hasta cuándo duran las medidas cautelares? Pues como regla general, hasta que haya una sentencia firme, es decir, contra la que ya no quepa recurso, o hasta que finalice el procedimiento por alguna de otra causa, ¿vale? Previstas en la ley. Ahora bien, ¿siempre va a finalizar en esos momentos? Pues, no obstante, podrán ser modificadas o revocadas, es decir, se podrían modificar o se podrían quitar durante el curso del procedimiento si cambiaran las circunstancias en virtud de las cuales se hubieran adoptado. Importante. Pero ojo con esto que vemos en el artículo 132.2, que puede ser preguntado tanto de forma teórica como de forma práctica. No podrán modificarse o revocarse las medidas cautelares en razón de los distintos avances que se vayan haciendo durante el proceso respecto al análisis de las cuestiones formales o de fondo que configuran el debate, y tampoco en razón de la modificación de los criterios de la valoración que el juez o tribunal aplicó a los hechos al decidir sobre el incidente cautelar. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si nosotros hemos solicitado que se imponga una medida cautelar, porque lo consideramos así, y el juez también lo ha aplicado desde el principio porque considera que efectivamente teníamos razón, el hecho de que el procedimiento avance y el juez vaya cambiando de opinión y considere que nosotros no tenemos razón, no sirve para que levante la medida cautelar. ¿Vale? La medida cautelar sigue hasta que en principio haya sentencia firme o se haya finalizado por cualquier otra causa o se haya modificado o revocado por cualquier otra causa, pero no porque el procedimiento avance y el juez vaya considerando que nosotros no tenemos razón. ¿Vale? Es lo que viene a decir el artículo 132.2. Pasamos a 133. Cuando de la medida cautelar pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, podrán acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios. ¿Vale? Igualmente, podrá exigirse la presentación de caución o garantía suficiente para responder de aquellos. Es decir, si de esta medida puede existir algún perjuicio para la administración o para cualquier otra persona, nos pueden exigir que presentemos caución o garantía, ¿vale? Pues que, por ejemplo, depositemos cierto dinero o que presentemos algún tipo de garantía para asegurar que nuestra medida cautelar se está aplicando correctamente y, nuevamente, para asegurar la efectividad de la sentencia, en este caso, por si no nos dan la razón. ¿Vale? ¿Se entiende? La caución o garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas admitidas en derecho y la medida cautelar acordada no se llevará a efecto hasta que esta caución o garantía esté constituida. Es decir, hasta que nosotros no constituyamos esa caución, no pongamos ese dinero y se quede acreditado en autos que lo hemos hecho, o hasta que conste el cumplimiento de las medidas acordadas para evitar o paliar los perjuicios, pues hasta ese momento no se va a llevar a cabo la medida cautelar. Todo eso, recordando que estamos dentro del artículo 133, y es que cuando de esta medida pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza. ¿Vale? Si esto no se cumple, pues estamos en lo que hemos dicho en los artículos anteriores y no hace falta hacerlo. Pero si se puede derivar de esa medida cautelar perjuicios de cualquier naturaleza, pues en ese caso tenemos que presentar algún tipo de garantía. Y hasta que no presentemos esa garantía, normalmente lo traducimos en dinero, hasta que no pongamos ese dinero, pues no se va a acordar la medida cautelar. Y luego nos dice que levantada la medida cautelar, por sentencia o por cualquier otra causa, es decir, cuando ya quiten esa medida cautelar, la administración o la persona que pretendiere tener derecho a una indemnización de los daños sufridos puede solicitar esta ante el propio órgano jurisdiccional por el trámite de los incidentes, dentro del año siguiente a la fecha del alzamiento. ¿Por qué dentro de este año? Porque si no se formulase la solicitud dentro de dicho plazo, se renunciase a la misma o no se acreditase el derecho, se va a cancelar la garantía constituida. Imaginemos que nosotros hemos presentado, 30.000 euros
para que se imponga esa medida cautelar, vamos, como medio de garantía para que se imponga esa medida cautelar. Vale. Luego finalmente no nos han dado la razón y efectivamente sí que se han podido producir algún cierto perjuicio a otra parte. Esa otra parte tiene un año desde que se ha alzado esa medida cautelar, normalmente desde que se ha terminado por sentencia, pero bueno, desde que se ha alzado esa medida cautelar, para solicitar y acreditar que efectivamente ha habido unos daños y perjuicios y por lo tanto que le tenemos que dar ese dinero. Como ese dinero lo hemos depositado al juzgado, no se lo tenemos que dar nosotros, el juzgado se lo dará, pero tiene ese año para hacerlo, porque si no lo hace dentro de ese año, o si renuncia a esa garantía, o si no acredita ese derecho que tiene por haber sufrido algún perjuicio, pues se va a cancelar la garantía constituida. ¿Y eso qué implica? Que el juzgado nos va a devolver nuestros 30.000 euros del ejemplo. ¿Vale? Nuevamente, importantísimo este plazo. Y nuevamente, tenerlo en cuenta también tanto de forma teórica como de forma práctica, en algún supuesto que nos pueda caer. ¿Vale? Genial, pues continuamos con el artículo 134. El auto que acuerde la medida se va a comunicar al órgano administrativo correspondiente, el cual dispondrá su inmediato cumplimiento, siendo de aplicación lo dispuesto en el capítulo cuarto del título cuarto, salvo el artículo 104.2. Es decir, una vez que se acuerde la medida cautelar, pues el órgano judicial se lo va a comunicar al órgano administrativo para que lo aplique de forma inmediata y se va a aplicar todo lo que hemos visto en estos capítulos y artículos de aquí, que me voy a remitir a ellos, que lo hemos visto ya en partes anteriores. Pero ojo con esto que nos dice el artículo 134.2. La suspensión de la vigencia de disposiciones de carácter general será publicada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 107.2. Lo mismo se observará cuando la suspensión se refiere a un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas. Es decir, que cuando estemos hablando de una medida cautelar por la cual se suspenda la aplicación de una disposición de carácter general o la aplicación de un acto administrativo que afecta a una pluralidad de personas, pues eso lo tienen que publicar en el mismo medio en el cual se publicó esa disposición o ese acto administrativo. Todo ello de conformidad con lo que vimos en el artículo 107.2 de esta Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa. ¿Cuál? Echarle un vistazo de nuevo por si os queda alguna duda. ¿Vale? ¿Se entiende? Genial. Pues pasamos al penúltimo artículo que tenemos que estudiar, el artículo 135, muy interesante, que nos dice que cuando los interesados alegaran la concurrencia de circunstancias de especial urgencia, en el caso, el juez o tribunal, sin oír a la parte contraria, en el plazo de 2 días podrá, mediante auto, hacer alguna de estas dos elecciones que tiene aquí. Alguna de las dos opciones que vemos. ¿Vale? Ojo con esto, repito. Si estamos ante una situación de especial urgencia, o así lo ha valorado la parte que está solicitando la medida cautelar, el juez o el tribunal, sin siquiera escuchar a la otra parte, en el plazo de los 2 días, podrá, mediante auto, realizar alguna de estas actuaciones. ¿Cuál? A. Apreciar la circunstancia de especial urgencia y adoptar o denegar la medida. Efectivamente, considera que, oye, esto es verdad que lo tenemos que tramitar ya porque es de especial urgencia, lo voy a estudiar y te doy la razón o no te doy la razón en cuanto a la medida, ¿vale? La adopto o la deniego. Todo ello de conformidad con el artículo 130. Y contra este auto no se dará recurso alguno. En la misma resolución, el órgano judicial va a dar audiencia a la parte contraria para que en el plazo de 3 días alegue lo que estime procedente o bien convocará a las partes a una comparecencia que se tendrá que celebrar dentro de los 3 días siguientes a la adopción de la medida. Es decir, aquí estamos viendo que efectivamente esto se va a adoptar o a denegar la medida sin escuchar a la parte contraria en el plazo de los 2 días, como veíamos al principio del todo. Pero eso no quiere decir que esa medida se va a imponer y no se va a escuchar a la parte contraria. No. Primero se va a acordar, se va a adoptar o se va a denegar, pero luego, en el plazo de los 3 días siguientes, se le va a escuchar a la parte contraria. A ver qué tiene que decir, ¿vale? Si esto está acordando porque es un caso de especial urgencia. Pero a la otra parte se le tiene que escuchar después.
porque recibidas esas alegaciones o transcurrido el plazo, en su caso, o bien celebrada la comparecencia, pues el juez ya va a dictar auto sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida adoptada, el cual en este caso sí que será recurrible conforme a las reglas generales. ¿Vale? Por lo tanto, hacemos una recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora. 135.1a. Si hay un interesado que alega que hay una circunstancia de especial urgencia en el caso, el juez o tribunal, sin siquiera escuchar a la otra parte, dice en el plazo de 2 días que adopta o deniega esa medida. Pero luego le da 3 días a la otra parte para que realice las correspondientes alegaciones o hace una comparecencia en el plazo de 3 días para escuchar a la otra parte. Y ya cuando ya tiene esa nueva información de la otra parte, pues es el juez o tribunal dicta auto sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación. Es decir, levanta las medidas que había adoptado, las mantiene o las modifica. ¿Vale? Y en ese caso, ese auto que dicta sí que va a ser recurrible. El primero no. ¿Vale? El primero que ha dictado en esa urgencia no se puede recurrir. Pero el segundo sí, todo ello de conformidad con las reglas generales que hemos estudiado ya en esta ley de jurisdicción contenciosa administrativa. Para ello, en cuanto a la grabación de esa comparecencia y a su documentación, pues estamos también a lo que vimos ya en las disposiciones contenidas en el artículo 63 del procedimiento ordinario. ¿Vale? Y además, la otra cuestión que puede realizar el juez sin siquiera escuchar a la otra parte en el plazo de 2 días, cuando se alegue a una circunstancia de especial urgencia, es no apreciar que existe esa circunstancia de especial urgencia y ordenar la tramitación del incidente cautelar conforme al artículo 131, durante la cual los interesados no podrán solicitar nuevamente medida alguna al amparo del presente artículo. ¿Vale? Es decir, las dos opciones que tiene es, primero, decir que efectivamente hay una circunstancia de especial urgencia y entonces adoptar o denegar la medida conforme a lo que hemos visto en el apartado A, o la segunda opción es no apreciarlo. Y si no aprecia esa circunstancia de especial urgencia, pues se va a tramitar todo conforme lo hemos visto en los artículos 131 y siguientes, hemos visto en este vídeo hasta ahora. Y en ese caso, ojo, porque nos pueden preguntar esto, no podrán solicitar nuevamente medida alguna al amparo del presente artículo. Al amparo del artículo en el cual estamos hablando de alguna circunstancia de especial urgencia. ¿Vale? Además, en el punto 2 vemos una nueva regla especial que nos dice que en los supuestos que tengan relación con actuaciones de la Administración en materia de extranjería, asilo político y condición de refugiado que impliquen retorno y el afectado sea un menor de edad, esto es lo importante también, el órgano jurisdiccional oirá al Ministerio Fiscal con carácter previo a dictar el auto al que hace referencia el apartado primero de este artículo. Es decir, como regla general, no se va a escuchar a la parte contraria para hacer alguna de las opciones que veíamos en el artículo 135.1a y b. Sin embargo, si estamos en materia de extranjería, asilo político y condición de refugiado que implican retorno y el afectado es un menor de edad, repito, y el afectado es un menor de edad, el órgano jurisdiccional no va a escuchar a la otra parte, pero al que tiene que escuchar sí o sí antes de adoptar alguna de las medidas es al Ministerio Fiscal. ¿Vale? Artículo 135, comprendidísimo. Pasamos ya, por lo tanto, al último artículo que tenemos que estudiar en el día de hoy, que sería el artículo 136. Aquí nos dice que en los supuestos de los artículos 29 y 30, ¿cuáles serán esos supuestos? Hacemos un recordatorio. Cuando la Administración no actúa y está obligada a hacerlo, cuando la Administración no ejecuta actos firmes, o cuando actúa fuera de la legalidad sin procedimiento ni cobertura legal alguna, en estos 3 supuestos, la medida cautelar se va a adoptar salvo que se aprecie con evidencia que no sean las situaciones previstas en dichos artículos o la medida ocasione una perturbación grave de los intereses generales o de tercero, que el juez va a ponderar de forma circunstancial. Es decir, en estos 3 casos que veíamos aquí, la regla general es que la medida cautelar se va a adoptar. ¿Vale? Esa es la regla general y las excepciones es que si se aprecia una evidencia de que no sean esas situaciones previstas en los artículos o que esa medida
puede ocasionar una perturbación grave de los intereses generales o de un tercero, pues ahí no. ¿Vale? Pero, en principio, en esos 3 casos que veíamos en los artículos 29 y 30, la medida cautelar se va a adoptar. Bien, en los supuestos del apartado anterior, es decir, los del artículo 29 y 30 que veíamos en el Word que os acabo de preparar, las medidas también podrán solicitarse antes de la interposición del recurso. Muy interesante. Sin haber interpuesto siquiera el recurso contencioso administrativo, se pueden solicitar las medidas cautelares en esos 3 supuestos. Sin embargo, todo esto se va a tramitar conforme a lo dispuesto en el artículo precedente, pero en tal caso, el interesado habrá de pedir su ratificación al interponer el recurso. Es decir, si nosotros lo hemos interpuesto en base a ese artículo 29 y 30 y lo hemos hecho con anterioridad a la interposición del recurso, es muy importante que lo solicitemos, que lo volvamos a pedir cuando interpongamos el recurso. Y este recurso se tendrá que hacer de forma inexcusable en el plazo de los 10 días siguientes a contar desde la notificación de la adopción de las medidas cautelares. Nuevo plazo importantísimo, ¿vale? Nosotros tendremos que interponer en el recurso contencioso administrativo solicitando la ratificación o ratificándonos en esa solicitud de medida cautelar en el plazo de 10 días a contar desde la notificación de la adopción de las medidas cautelares. Porque si no, es como que eso se pierde. Lo vamos a ver ahora mismo en el último parrafito de este artículo 136.2. Pero antes de ello nos dice que en los 3 días siguientes el letrado de la Administración de Justicia va a convocar la comparecencia a la que hacen referencia al artículo anterior. Recordemos que todo esto del artículo 136 se va a tramitar de conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente, con lo que hemos visto en el artículo 135 de circunstancias de especial urgencia. Y finalmente, lo que nos dice aquí el artículo 136.2, último párrafo, es lo más interesante y volvemos al principio de todo, a la importancia de los plazos, porque nos dice que de no interponerse el recurso, en ese plazo inexcusable de 10 días, quedarán automáticamente sin efecto las medidas acordadas, debiendo el solicitante indemnizar de los daños y perjuicios que la medida cautelar haya producido. Nuevamente, veamos esa importancia de los plazos porque en caso de que no interpongamos el recurso en ese plazo, automáticamente nos quedamos sin las medidas que se hayan acordado y además de ello tenemos que indemnizar por los daños y perjuicios que se hayan causado por esa medida cautelar. ¿Vale? Pues con esto terminaríamos los 2 primeros capítulos de este último título de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa, de este título sexto. Y la semana que viene, como os decía, nos quedan por ver los últimos 2 capítulos que corresponden a 3 artículos, desde el artículo 137 hasta el artículo 139. Así que si quieres ya terminar de ver conmigo todas las explicaciones de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa, nos vemos en unos días con un vídeo nuevo. Un abrazo y mucho ánimo.